Perfecto. ¿Se ve en la imagen? Sí. Perfecto. Ezequiel y sus profecías. Bien, ahora estamos hablando de este profeta mayor. Ya hemos hablado de Daniel, de Isaías, de Jeremías. Ahora Ezequiel y sus profecías. Iniciamos con una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, muy especialmente por la paz, porque nos libres de todos estos hackeos que nos habla Ana, por la salud de todos nosotros, porque se acabe el COVID, por la consagración de Rusia que va a ser el Papa Francisco, por las votaciones próximas que habrá sobre la revocación de mandato para que tomemos la mejor decisión. ¿Quiere alguien pedir o ofrecer algo más? Yo pido por el corazón de nuestros hijos, que Dios les toque el corazón para que lo amen, para que se acerquen a Él. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Muy especialmente, claro que sí. Por Pati y por Angie, Te lo para que pedimos, se Señor. recuperen. Te lo pedimos, Señor. Por la santificación de todos nuestros sacerdotes, misioneros y religiosas, y para que tengamos más vocaciones cada día, y pues si es la voluntad del Señor, salgan de nuestros propios hogares. Te lo pedimos, Señor. Lo pedimos, Señor. Padre nuestro que estás en el Estás cielo, en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Por favor, Marta. ¿Qué es Seol? Seol. El Seol es la muerte, es el sepulcro, es el lugar donde van los muertos en el Antiguo Testamento. Y el Hades es el mismísimo concepto, ¿verdad? Que se manejaba también en el Antiguo Testamento como el lugar de los muertos, pero en griego, Seol en hebreo, Hades en griego. Y el concepto de infierno y de cielo también están en el Antiguo Testamento, pero casualmente está mencionado mucho menos veces que Seol y Hades. Obviamente en el Nuevo Testamento Jesús habla muchísimo más de estos nuevos términos, infierno y cielo, ya no tanto de Seol o Hades. Porque al final de cuentas, la muerte, el sepulcro, son simplemente lugares de transición. ¿Transición a dónde? Al infierno o al cielo, que es al final de cuentas el lugar definitivo. Por lo tanto, el lugar más importante para considerar. Y obviamente evitar en el caso del infierno y obviamente luchar en el caso del cielo por alcanzarlo. Gracias, Marta. Gracias. Recuerden, todas las preguntas son válidas. Y aquí no es como en otros sitios donde las preguntas al final o a veces ni al final. A mí me consta de que hay sitios donde no se fomentan las preguntas. Se cree que todo está perfectamente clarificado. Nosotros no. La pregunta tiene tanto valor como la exposición del mismo tema. Bien.
Ezequiel es uno de los 4 profetas mayores. Recuerden que hay 12 profetas menores. Por ejemplo, Habacuc, Nehemías, Sofonías, Amós, todos estos son profetas menores. ¿Por qué menores? No porque simplemente sus escritos sean de menor importancia, no para nada, sino simplemente porque sus escritos de los menores son de menor tamaño que los mayores. O sea, se refiere en cuanto al tamaño de la escritura, nada más. Por ejemplo, Ezequiel tiene más de 40 capítulos, pero Isaías tiene 66 capítulos. Ustedes comprenderán que comparado con Habacuc, que por ejemplo tiene un capítulo, ¿verdad? Pues obviamente es un profeta menor y Ezequiel es un profeta mayor. A eso se refiere, nada más. Bien, Ezequiel y sus profecías. Dice Ezequiel, los castigaré con pestilencia y derramamiento de sangre, y derramaré lluvia torrencial, granizo y fuego sulfuroso sobre él, y sus hordas, y los muchos pueblos que están con él. Fíjense cómo la naturaleza manifiesta como instrumento de Dios para mostrar que está en contra de una actitud de un pueblo. Esto es muy importante por lo que veremos a continuación. Puede ser que la guerra, estoy hablando ahora de Rusia, suceda o no suceda, pero existe un odio irracional en las naciones. O sea, irracional quiere decir no tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque si Rusia es el país más extenso del mundo, no tiene ninguna razón de quererse apoderar de otro país independiente y ajeno a Rusia. Cierto que Ucrania antes perteneció a Rusia, pero gracias a un hombre muy honesto, que era Gorbachev, Ucrania y otros estados se independizaron y finalmente decidieron vivir en forma independiente de Rusia. Y este hombre muy sensato les dio la oportunidad de tomar su decisión y continuar con ella. En este caso lo fue con Ucrania. Pero Ucrania es un país muy rico en recursos. Casi podríamos decir que ocupa el segundo lugar en muchos recursos, como el uranio, por ejemplo, como la plata, etcétera. Y eso atrae a un ambicioso como Putin, que además es una puerta de acceso a Rusia muy importante y ha tomado como pretexto el hecho de que Ucrania quería pertenecer a Europa y de hecho pertenece ya a Europa, pero también quería pertenecer a la OTAN. Y con todo esto ya renunció a ese intento para no animar más la animadversión de Putin, porque si pertenece a la OTAN, en ese momento cualquier agresión, porque eso es parte del pacto de la OTAN, cualquier agresión a uno de los países miembros de la OTAN es una agresión a todos. Por lo tanto, obviamente, en esas circunstancias, la agresión que ahorita, por ejemplo, está teniendo Putin contra Ucrania, haría que todas las demás naciones, ¿verdad? Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, etcétera, todos los miembros de la OTAN estuvieran en contra de Rusia. Pero como no pertenece a la OTAN, por eso es que no se han metido. Y eso es lo que no quería que hiciera Ucrania. Pero ya se lo ofreció y aún así no termina la invasión. O sea, sigue invadiéndolo, sigue atacándolo. Como en eso comprenderemos que la intención de Rusia y especialmente de Putin, pues no es tanto que no pertenezca a la OTAN, sino apoderarse de esta nación como antes lo fue de Rusia y que otra vez se anexe a este país que es Rusia. Este armamento con que se cuenta, estoy hablando de Rusia principalmente,
No es para guardarlo en casa, sino para provocar muerte. Una de las cosas de las que estamos seguros es que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ex espía, no juega a la guerra. Con 22 años en el poder, esto ya no sería rumor, sino un conflicto de gran escala, donde la OTAN apunta sus misiles a Rusia. Obviamente, con esto comprendemos el gravísimo riesgo en el que nos encontramos. Por eso nuestras oraciones y ahora el intento de consagrar a Rusia el día 25 de marzo por el Papa Francisco, gracias a haber escuchado la petición de 50 obispos. Fíjense cómo es importante eso, ¿eh? El Papa los va a consagrar, incluso ya pidió a los obispos que se unieran a él, ¿no? Eso es algo también muy, muy importante. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 3 al 14. El segundo ángel derramó su copa sobre él y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Esa es una señal que ya se empieza a ver. Por ejemplo, a principios del año 2018, el río Molchanka en Siberia se convirtió en un estuario rojo, como sangre, resultado de los depósitos de sedimentos causados por contaminantes industriales. Apocalipsis 16:1. Una gran granizada, como piedras de gran tamaño, cayó sobre la tierra y la gente blasfemó en la tierra por esta plaga. Una reciente ola de granizada azotó simultáneamente todo el mundo en los lugares más improbables, como por ejemplo el desierto del Sahara. Fíjense, granizar en el desierto de Sahara, pero también en el desierto de Arabia Saudita, que estuvo cubierta de hielo, algo totalmente inusual, precisamente como lo señalaba la Biblia. El granizo en Australia estuvo acompañado con un incendio. El caso de la granizada en África y el efecto devastador sobre el ganado, incluso la improbable reunión de los opuestos elementales como el fuego y el hielo, fue presenciada por los granjeros en Australia. O sea, los fenómenos más extraños se están dando. Y esto, como he mencionado, en 2018. Y obviamente continúa. Ezequiel capítulo 38, versículo 1 al 9. Hijo de hombre. Fíjense esta palabra, ¿eh? Hijo de hombre. Ezequiel cita muchas veces cómo Dios le llama a este profeta hijo de hombre. Recuerden que Jesús utilizó también este término para él mismo. Por eso es que cuando Jesús utilizaba este término, decían, ¿se está refiriendo a Ezequiel? ¿O se estará refiriendo a lo que Daniel en el capítulo 7 se refería al Hijo de Dios, al que se daría el trono, el cetro y el poder? Obviamente, se estaría dando las dos cosas. ¿En qué sentido? En que, si bien es cierto, Jesús no era Ezequiel, pero sí un profeta, como Ezequiel lo fue. Y también el Hijo de Dios al que se le daría el trono, el cetro y el poder. Continúa Ezequiel 38. Hijo de hombre, refiere a Gog, la tierra de Magog. Fíjense bien, aquí en este capítulo y versículo, Ezequiel nos refiere dos términos. Gog es un príncipe, es un rey. Magog es un territorio, un reino. O sea, son dos términos que no se refieren a dos personas, ¿eh? Como sucederá en el capítulo 20 de Apocalipsis, donde ahora dos hombres, pero hasta el fin del mundo, o sea, lejísimo para nosotros, tomarán esos dos nombres, pero ya no como un príncipe y como un territorio, sino como dos nombres con que se designará a dos individuos, Gog y Magog. Y junto con ellos, Satanás formará la tríada.
Porque recuerden, Satanás le encanta siempre formar una trinidad, burlándose de esta manera de Dios. Igual que en nuestros tiempos se acercan los momentos en el que el anticristo, su profeta y Satanás formarán otra trinidad. Obviamente una burla hacia Dios. Dice Gog en la tierra de Magog, príncipe de Mesec. O sea, Gog es príncipe de Mesec y de Turbal. Te dirigirás con todas tus armas poderosas y tropas hacia el sur, invadiendo toda la tierra. Fíjense, hay profecías que señalan que Rusia, junto con su aliado, y ese aliado sabemos que es China, invadirán toda la tierra. Obviamente, recuerden, estamos hablando de que las profecías ahí están, pero nosotros tenemos nuestros recursos, oración y ayuno, para alejarlo de nosotros. Recuerden las palabras de la Virgen: cuando ustedes ayunan y rezan, yo todo lo puedo a su favor. Continuamos. Hasta la tercera gran batalla, que será de Gog, príncipe de Magog. La tercera gran batalla es la tercera guerra mundial. Una guerra prevista en Ezequiel capítulo 38 y 39, donde algunos afirman que ocurrirá la tercera guerra mundial. Gog, el presidente ruso, en la tierra de Magog. Recuerden que Gog es el reino al norte. ¿Al norte de dónde? De Israel. En la tierra de Magog, que es Rusia, príncipe soberano de Rusia, lo más importante es el líder, no la institución que representa. De Mesec, que es Moscú, la capital, y Turba, que es San Petersburgo, antes Leningrado. O sea que Ezequiel nos habla de acontecimientos que se relacionan con el presente. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 14. La mano de Dios vino sobre mí y me condujo a un lugar donde había huesos secos. Y Dios le dijo: profetiza sobre esos huesos, que vuelvan a la vida. Y los huesos se reunieron. Y empezó a haber un castañeteo de huesos que se golpeaban uno con otro para formar esqueletos. Y los esqueletos se quedaron parados, pero no eran más que esqueletos. Y después le dijo Dios: ahora profetiza para que se agreguen a esos esqueletos sus carnes. Y se adhirieron lodos para formar sus carnes. Y después volvió a pedirle Dios a Ezequiel que ahora profetizara para que esos cuerpos con sus carnes recuperasen la vida. Esta preciosa profecía de Ezequiel 37 nos habla de lo siguiente: tres figuras. Primera, la resurrección de todos los muertos, unos para la vida y otros para la muerte eterna. O sea, no importa que, como la mamá de San Agustín, haya sido arrojada su cuerpo al mar, porque murió en alta mar, Santa Mónica. Y no podía San Agustín conservar el cuerpo de su queridísima madre, a quien debió su conversión, porque no había autorización para conservar un cuerpo muerto, porque el riesgo de una epidemia sobre ese cuerpo que se expandiera a los tripulantes de la nave era enorme. Y por eso es que los cuerpos tenían que ser lanzados al mar. En el mar, los tiburones y demás animales los comerían, y eso hace que evidentemente el cadáver no produzca enfermedades. Pero por lo tanto, esta profecía nos habla de la resurrección que sucederá al fin del mundo, igual que lo hizo Jesús con tres muertos. Primer muerto, el más llamativo de todos, Lázaro, que llevaba 4 días. Pero también el hijo de la viuda de Naín. Una viuda que solamente tenía un solo hijo, y este murió. Y Jesús, entristecido por esa pobre viuda, que su único compañero había muerto, que era su hijo,
lo resucita para que ella tenga el consuelo de que no muera tan rápidamente después de encontrarse sola en la vida. Y la hija del jefe de la sinagoga, Jairo. Son los tres que nos mencionan las Sagradas Escrituras. Valtorta nos habla de una cuarta resurrección, pero no está mencionada en las Escrituras. Segundo, otra resurrección de Israel. A eso también se refiere este profeta, que pasando por momentos difíciles se levanta de una aparente extinción. Como tantos pueblos en la historia, por ejemplo, Babilonia sufrió la derrota y desapareció. El imperio azteca sufrió la derrota y desapareció. El pueblo sumerio también fue derrotado y desapareció. Troya, lo mismo, y tantos cientos de pueblos y ciudades e imperios sucedió exactamente lo mismo. Pero Israel no. A pesar de que fue varias veces dispersado por el mundo, Dios siempre le prometió que volvería a reunirse, porque Israel es la nación consagrada de Dios. Y por lo tanto, tienen una promesa para subsistir para siempre. Y tercero, esos huesos secos también se refiere a la historia del mundo, cuando en todo parece que reina el pecado y la indiferencia, y después de una purificación, es también figura de una resurrección de la humanidad con un pequeño resto que será fiel. A eso también se refieren los huesos secos que vuelven a la vida. Profecía de Ezequiel capítulo 37, muy importante para comprender el futuro. La dispersión del pueblo de Dios por sus infidelidades se cumplió así con su congregación de nuevo. En Ezequiel capítulo 37, versículo 21, lo profetizó. Y nunca su desaparición, a pesar de tantas veces su dispersión por las naciones. ¿Por qué lo dispersó? Porque simplemente no fue fiel a Dios. Pero como Dios había prometido su protección sobre esa nación, no desapareció, sino los volvió a congregar. Por ejemplo, así habla el Señor, capítulo 37, versículo 21. Yo tomaré a los israelitas dentro de todas las naciones donde los dispersé. Esta dispersión a la que se refiere es nada menos la de 586. Esta dispersión es después de la del 711, donde el reino del norte fue primeramente dispersado y después el reino del sur. El reino del norte era Israel y el reino del sur era Judá. Pero Dios prometió al reino del sur que lo volvería otra vez a congregar. Y haré de ellos otra vez una nación. Y tendrán de nuevo gobernante. Y nunca más serán dos naciones. O sea, también profetizó Ezequiel que ya se acabarían las dos naciones que antes fueron. Porque en un momento dado se dividió el pueblo de Israel en dos naciones. Y eso sucedió a la muerte de Salomón, cuando su hijo Roboam quiso imponer impuestos severos y se pasó de listo y esto hizo que se dividieran. Pero esa división profetizó Ezequiel que ya no se daría. Sí volvería a congregarse Israel de todas esas partes donde fue dispersado, pero ya como una sola nación. Ni nunca más en dos reinos independientes. Y se cumplió porque en 1948 Dios volvió a reunir a su pueblo Israel de todas las naciones donde habían sido dispersados y ahora es una nación independiente. El Estado de Israel ahora incluso con su capital en Jerusalén, que Donald Trump reconoció y pasó a Jerusalén la embajada de Estados Unidos reconociendo que su capital no era Tel Aviv, sino Jerusalén.
como precisamente el reino de Israel lo era. Así que estas profecías se están cumpliendo una a una con gran exactitud y Ezequiel tiene varias de ellas. También Ezequiel profetizó que el reino de Gog invadiría Israel. Fíjense bien, ¿eh? Estoy hablando de el reino de Gog invadiría Israel. Ezequiel capítulo 38, versículo 18. Pero en tal día, cuando Gog invada la tierra de Israel, así dice el Señor, mi ira se levantará y en mi cólera aseguro que habrá muchos acontecimientos de la naturaleza que probarán mi desaprobación, ha dicho Dios, el Dios de Israel. Hoy Ucrania le ha pedido a Israel el mismísimo escudo de hierro que tiene Israel para protegerse de los ataques aéreos de Rusia. Obviamente, esto hace que Rusia le tenga recelo, encono, odio a Israel, porque está igual que Europa ayudando con recursos a Ucrania. Y esto, dice Ezequiel, causará la ira de Gog contra Israel. La siguiente. Ezequiel habla también de la destrucción de las armas. Igual que Isaías. En Ezequiel 39:9 dice, entonces los habitantes saldrán a quemar sus armas y toda clase de instrumentos de guerra y harán fuego con estas. O sea, a Dios no le agrada que el hombre se destruya unos con otros. Y hoy en día se han llenado de armas a tal grado de que podemos destruir nuestro planeta 39 veces con tantos arsenales, especialmente de armas nucleares. ¿Se pueden imaginar? O sea, esto es absolutamente absurdo. Destruir un planeta que solamente bastaría una sola vez y hoy tenemos la capacidad de hacerlo 39 veces con tantísimas cabezas nucleares. Pero Gog también tendrá con sus numerosos ejércitos sepulcro en Israel. O sea, este reino del norte se creerá muy seguro con sus armas, pero resulta que Israel está terriblemente armado. ¿Sí? Estados Unidos ha puesto enorme cantidad de cabezas nucleares en Israel. Además tiene un escudo aéreo. En Ezequiel capítulo 38, versículo 15, profetiza contra Gog y dice así, vendrás contra mi pueblo del extremo norte, recuerden que Rusia está en el extremo norte, con numerosos ejércitos, como un nublado que cubra la tierra. Pero, dice en el capítulo 39, versículo 11, yo daré a Gog como sepulcro en Israel, un sepulcro y será llamado el valle de Amón Gog. O sea, que a pesar de ser tan numerosos, desgraciadamente ese armamento nuclear que existe en Israel también será sepulcro contra el príncipe del norte, que aquí se menciona con el nombre de Gog. También profetiza la reconstrucción del templo de Yahvé. En Ezequiel capítulo 40, versículo 1 al 49, habla de la reconstrucción del templo de Dios en Israel. O sea, nosotros hoy en día esperamos la reconstrucción del tercer templo de Dios en Israel. Un templo que hoy en día no ha podido ser reconstruido. ¿Por qué? Porque el templo donde estaba antes y que Herodes lo había construido, o más bien reconstruido, está hoy en día prácticamente encima de él otro templo que no es judío, es musulmán. Me refiero a la mezquita de Omar. Entonces, ¿se pueden ustedes imaginar la dificultad técnica para reconstruir este templo?
Si tenemos un templo que por cierto es muy hermoso, la mezquita de Omar, yo he estado ahí, y ese templo, la mezquita de Omar, está estorbando para la reconstrucción, pero el profeta Ezequiel nos dice que será reconstruido. Capítulo 43, versículo 6. Este es el lugar de mi trono, el lugar donde se posa la planta de mis pies, y se avergüenzan de y si se avergüenzan de su conducta y guardan con exactitud todas mis leyes y las pongan en práctica. O sea, que Dios promete siempre en sus templos estar Él, siempre que nos avergoncemos de nuestra mala conducta y guardemos con exactitud todas sus leyes y las pongamos en práctica. O sea, vean cómo a través de Ezequiel, igual que con los demás profetas y el mismísimo Jesús, a Dios le importa muchísimo que guardemos sus mandamientos. Recuerden, es importante orar y rezar, pero sobre todo, lo hemos dicho varias veces, a Dios le encanta mucho más que guardemos sus mandamientos. Y después orar y ayunar, claro que sí, pero en ese orden. Bien, preguntas, dudas. Bueno, vamos a terminar con una oración. Ese es el profeta Ezequiel. Terminamos con una oración. Pasarme. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, spes nostra salve. A ti llamamos, exules filii Eve, a ti suspiramos, clementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ella ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oculos, haznos converter. Et Jesús benedictum post auxilium ostende. Ostende. Oh clemens. Oh pia. Dulcis Virgo María. Bien. ¿Preguntas? Pablo. ¿No vamos a hacer nuestra oración a San José de casualidad? Fíjate que no la bajé la oración de San José, mi estimado Pablo. La bajo la próxima vez también. Bueno, está bien, no hay problema. Gracias, Pablito. Empezamos con las preguntas. La primera Por favor, es de Pablito. Ana María Hernández y dice: Doctor, usted nos comentó que la Virgen de Fátima había dado una fecha específica para hacer la consagración de Rusia. Ahora con la fecha que fijó el Papa, ¿será válida? ¿Cree usted, doctor, que todos los obispos del mundo acepten unirse a la consagración? Bien, es importante todos estos comentarios y preguntas, pero muy, muy importantes. Miren, para empezar, la consagración ya tiene casi un siglo que se pidió. Casi un siglo. Fue pedida inicialmente en el año de 1925. Las apariciones de Fátima ocurrieron en 1917.
Pero la Virgen dijo que vendría otra vez apareciéndose a Lucía para pedirle la consagración a Rusia. O sea, eso no iba a suceder en ese momento de 1917, en julio, donde habló que iba a venir. Y vino. En 1925 se le apareció a Lucía y dijo, ahora es el momento de consagrar Rusia a mi corazón. Y cuando Dios habla, no habla de broma, habla muy, muy en serio. Y si no se toma en serio sus peticiones, hay consecuencias. Fíjense, en 1674 la Virgen se apareció a Santa María Margarita de Alacoque y le dijo, dile al rey de Francia, Luis XIV, que consagre Francia a mi sagrado corazón. Fíjense, ¿eh? Cuando Santa María Margarita de Alacoque escuchó eso, le dijo, yo le voy a decir eso al rey. O sea, era una monjita desconocida. Y cuando le pidió al rey que hiciera eso, el rey dijo, yo no me ocupo de tonterías. Y entonces fue omiso a la petición. ¿Qué consecuencias trajo eso? Gravísimas para el reino de Francia, porque tan solo dos descendientes de Luis XIV subsistieron hasta Luis XVI, porque este último murió decapitado junto con su esposa. ¿En dónde? En Francia. ¿Por quién? Por la Revolución Francesa. Una revolución motivada por la masonería que hizo que el mundo cambiara, pero sobre todo Francia. Fue terrible, a tal grado de que se acabó el reino de Francia. O sea, ya como reino ya no existe. Desapareció con Luis XVI. ¿Y todo por qué? Porque no quiso tomar en serio lo que él llamó vaciladas, tonterías, como era, según él, eso de consagrar Francia al Sagrado Corazón de Jesús. O sea, dense cuenta de lo importante de esto, ¿eh? Y fíjense, cuando lo dijo en 1925, hubiéramos podido evitar la Segunda Guerra Mundial, porque recuerden que la Segunda Guerra Mundial empezó en 1939. Recuerden que la Virgen lo pidió en 1925. Y además, recuerden que ofreció que Rusia se convertiría. O sea, así como Rusia estaba expandiendo el comunismo en el mundo y todas sus ideas ateas, antirreligiosas, ahora no solamente se convertiría, sino acabaría con esas ideas. Se convertiría en el adalid del anticomunismo. Vean lo serio, lo importante de hacerle caso, a Dios. Y por no hacerle caso, las consecuencias que todavía hoy en día estamos sufriendo. ¿Cuándo tenía que haber sido hecha la consagración? 1925, que es la primera pregunta que nos hace la señora. Y la segunda, la Virgen también profetizó que desgraciadamente sería la consagración tarde. Tarde quiere decir hoy. Me refiero como en nuestros días. ¿Por qué? Porque el mundo ya ha sufrido muchísimo. La misma iglesia, sacerdotes, persecuciones. Bueno, perdimos a Rusia como católica durante decenas de años.
porque hoy en día el catolicismo en Rusia es del 5%. Tenemos el mismo porcentaje que los testigos de Jehová en Rusia. E imagínense la belleza de la oportunidad de que los ortodoxos se hubieran unido a los católicos como antes lo fueron, en 1054, cuando se separó la Iglesia Ortodoxa por Focio de la Iglesia Católica. Así que, si bien es cierto, es muy tardía como lo profetizó la Virgen que será esta consagración, y lo está haciendo porque es tardía, esperamos perfectamente, ojalá que se cumpla con todos los requisitos que Lucía había dicho. ¿Cuáles son esos requisitos? Ustedes lo saben ya. ¿Cuáles son? ¿Alguien quiere contestar? Pues que Que todos los estén, obispos del mundo participen, ¿no? Que todos los obispos del mundo participen. El Papa está pidiendo a los obispos del mundo que participen. Silvia, ¿tú ibas a agregar algo? eso, papi, que tenían que estar todos los Muy obispos del bien. mundo y yo lo veo difícil que estén ahorita porque los de Alemania es obvio que no van a querer participar. Ellos no tienen ningún interés en que Rusia sea consagrada. Así es. Pero nada Y más también que se mencionara específicamente Rusia, ¿no? Muy bien, muy bien. Exacto. Segundo requisito, que tenga que mencionarse específicamente a Rusia. Muy Oye, bien. pero si mencionan Rusia y Sí, Ucrania, ¿será porque si válido? mencionan que pedía la Virgen era Rusia, pero puedes agregar otros países, pero al final de cuentas, sin dejar de mencionar a Rusia. Pero lo que yo te decía en la mañana, la manera en que el Papa mandó invitar se me hace muy impersonal, porque los invita a ver si pueden y ojalá, dice en su invitación, y ojalá pudiera ser a la misma hora. O sea, pues Exacto, no, eso no exacto, es. exacto. Eso es también interesante porque lo que debería ser el Papa es ordenar. Exacto. O sea, no se trata de una simple invitación, se trata de una orden del jefe máximo de la iglesia. Eso es cierto, ¿eh? Esperamos que finalmente los obispos ante esta invitación respondan humildemente, los que sabemos que puedan responder, porque siempre, siempre, siempre Dios sabe que los que no están de acuerdo con la iglesia, porque hay obispos que no lo están, nunca se esperará que ellos participen y nunca Dios ha esperado que lo hagan, sino que lo hagan todos los que de buena voluntad consideren la necesidad de hacerlo. O sea, en conclusión, si bien es cierto, nos hubiera gustado mucho la orden, finalmente los que respondan y acepten la invitación del Papa puede ser suficiente. Ojalá que de cualquier manera sean la mayoría. Pero ya no se cumple la orden de la Virgen que dijo, tienen que estar todos los obispos, porque si yo te invito a cenar y tú si quieres venir vienes y si no, no vienes, pues ya es opcional. Claro, pero cuando tú invitas a cenar a alguien, finalmente por compromiso, sabes que aceptarás, porque se trata de una invitación Pero que si te no. caigo mal, no vas a venir, Ah, mano. no, y también si nos caemos mal, con todo y que le ordenes, tampoco va a asistir. Pero recuerden, esto era de esperarse que los que acepten de buena voluntad la petición del Papa, con esos siempre se aceptaría la voluntad de Dios, aun cuando nos gustaría, vuelvo a repetir, que fuera dado como una orden. Pero de cualquier manera, orden o invitación, quiero decirles que los obispos que aceptan ser humildes y sumisos al Papa, finalmente responderán con orden o con invitación. El tercer punto es una fecha específica y una hora específica. También el Papa lo está siguiendo. Por lo tanto, a pesar de que no fuera una orden, se está acercando muchísimo a lo que la petición de la Virgen a través de Lucía nos dijo. Ojalá el 25 se cumpla. ¿Y por qué el 25? Ustedes lo saben.
Porque es el día de Porque- la encarnación. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Pues porque es una fecha para nosotros de alegría. Pues no Exacto, sé, exacto, sí. ¿no? Quiero decirles que la encarnación por la anunciación del arcángel San Gabriel es la fecha que para nosotros es más importante en la historia, ¿eh? ¿Por qué? Porque se trata nada menos que del momento en el que Dios se hizo carne en el vientre purísimo de Santa María. Y el 25 también tiene otra importancia. ¿Cuál es? Que Dios nació el día 25. Es cierto que el 25 también nació Dios, pero de diciembre, 9 meses después, exacto. Pero también tiene otra importancia el 25 de marzo. ¿Cuál es? No lo sé. ¿Sí lo saben? Que, pues no Pues sé, yo lo no, único que sé que el 25 de marzo se empieza la novena de la Virgen. Exacto, que es precisamente, se inicia con la encarnación. bueno, Que es yo la no me sé la fecha de los dogmas, doctor, pero pues yo supongo sería la maternidad divina, ¿no? ¿No festejaríamos eso también? Que ese día María pues acepta ser la madre de Dios. No sé, es que no sé cuál es la fecha del dogma, pero se me No, ocurriría a mí no, eso. no. Se refiere a otro hecho importante, ¿eh? Y no precisamente al dogma, porque en realidad no tendría que ver la maternidad divina de María, pero ciertamente, fíjense bien, ahorita que lo menciona Ana, tomando en cuenta que es la encarnación y es al final de cuentas el momento en el que inicia a ser madre de Dios, obviamente también tiene esa importancia. No solamente es el nacimiento, la encarnación del Hijo de Dios, sino la maternidad divina de María. O sea, considerando ese comentario también tiene esa importancia. Por supuesto que sí, Ana, por supuesto que sí, porque se trata de la relación de la maternidad divina de María, que es precisamente el primero de los dogmas por los que todos los demás surgen. O sea, el dogma mariano más importante es la maternidad divina de María. Y todos los demás surgen a partir de este. Por el mérito de este, todos los demás existen. Los otros tres. Que por cierto, los ortodoxos solamente de nuestros 4 dogmas aceptan 2. Así que ustedes comprenderán la importancia de la conversión de los ortodoxos al catolicismo, ¿eh? Tomando en cuenta que van a cambiar muchísimas cosas para ellos. Porque nosotros no vamos a dejar nuestros 4 dogmas, por lo tanto ellos tendrán que aceptar de golpe y porrazo 4 dogmas marianos. Bien, la otra y tercera, también importante, además de estas que han mencionado, por supuesto que sí, es el 25 de marzo, pero de 1984, el Papa San Juan Pablo II intentó consagrar a Rusia. ¿Y por qué digo intentó? Ciertamente el Papa pidió a los obispos que lo acompañaran el día y la hora. No importa que para muchos obispos pudiera haber sido la 1 de la mañana en su país, equivalente a la hora en el Vaticano. No importa que se unieran a él en esa petición, sino el hecho precisamente de que se unieran con el Papa la mayor parte de los obispos del mundo. Y en esa fecha iba a ser el segundo requisito el Papa, que desgraciadamente no cumplió. ¿Y cuál es el requisito que no cumplió? No mencionó el nombre de Rusia. Exacto. Mencionó, dijo el Papa, a todos los pueblos. Y decía Tarcisio Bertrone, bueno, al mencionar a todos los pueblos, ahí estaba incluido Rusia.
Sí, pero el problema es que Rusia tenía que haber sido específicamente mencionada. Mario, pero si lo sabía el Papa, ¿por qué no lo hizo? Esa es Yo creo una que bellísima él lo pregunta, sabía. Armando. Esa es una Lourdes, bellísima. por Fíjense, favor, ahorita sí no fíjense, te lo puedo colgar. cuando ¿Cómo y no me lo pongas aquí porque no me hagas. Silvia, ¿Me el dejaste mis micrófono, lentes y el me micrófono, dejaste Silvia, mis llaves en su lugar? ¿Sí? Silvia, el micrófono, Ay, miren, Armando, ¿por qué no lo hizo? En el momento de la consagración estuvo presente un hombre al que le pidió el Papa San Juan Pablo II que estuviera para que lo ayudara. Y ese hombre se trata nada menos que de el principal de los exorcistas en el mundo que había en aquel entonces, porque ya murió. Me estoy refiriendo a Gabriel Amort. Y Gabriel Amort vio frente al Papa lo que sucedió. Resulta que el Papa San Juan Pablo II les dijo a la curia que estaban junto con él, le dijo, pero quiero mencionar a Rusia. No la puedes mencionar, le dijeron. Y entonces el Papa obedeció a la curia y no mencionó a Rusia, sino a todos los pueblos. Esa fue la razón, Armando. Mario, pero aquí no llamaríamos de una forma, el Papa asume una responsabilidad ante Dios por no haberlo hecho. No sé, o sea, a lo mejor es muy tonta la pregunta, ¿verdad? Armando, estás metiendo el dedo en la llaga. Es así, como lo dices, de crudo y de cierto. No la puedo negar. Pero mira, Armando, estamos hablando de un siglo. Fíjense, les voy a decir las palabras de Juan Pablo I. Fíjense bien, dije Juan Pablo I, no dije Juan Pablo II. Cuando Lucía le mandó un mensaje al Papa Juan Pablo I, donde le decía, es necesaria la consagración de Rusia al Sagrado Corazón, su santidad. Y entonces el Papa Juan Pablo I dijo, oigan, ¿qué ha sido de esto? O sea, con el mensaje de Lucía en la mano. ¿Qué ha sido de esto? No, pues no se ha hecho. Los que tú estás mencionando, hermano. La mismísima responsabilidad. Y yo creo que todos los sacerdotes, los papas atrás, ¿no? Porque de Exacto, alguna exacto. forma lo sabían. Mira, el Papa Pío XII, antes de San Juan Pablo II, fue el que más intentos hizo también. 3, igual que San Juan Pablo II. 3, los dos. Pero los 3 que hizo Pío XII y los 3 que hizo San Juan Pablo II, fallidos. Y todos los demás, Armando, más dramáticamente. Más. ¿Por qué? Porque no hicieron nada. San Juan 23 sabía perfectamente de la importancia de Fátima, como lo demuestra el hecho de que mandó la misiva resumiendo el tercer secreto a los primeros. Y al Kennedy, ¿por qué? Porque Kennedy era un presidente católico y lo mencionó en sus memorias. Cuando leí la misiva de San Juan 23, me quedé tan pensativo que dije, no voy a detonar la tercera guerra, porque esto sería terrible para el mundo. O sea, no para Estados Unidos como pensaba con los misiles en Cuba en 1962, no, dice para el mundo.
Y no hizo nada, no hizo la consagración. San Pablo VI fue a Fátima y no hizo nada. La consagración no la hizo. Y todos los antes y después, papas, no lo hicieron. Y comprenderás, Armando, que lo que tú estás mencionando es verdaderamente lo que tú decías, el dedo en la llaga. ¿Sí me explico? O sea, estamos hablando de un siglo, Armando, 1925 a 2022. Sí, porque ellos ya lo sabían desde lo que tenían que hacer. Exacto. Entonces, pues no lo hicieron, ¿verdad? Exacto, O sea, exacto. Estás hablando de algo no hay palabras, dramático, como decir, de algo durísimo. Fíjense, cuando Juan Pablo I supo de la petición de Lucía, su primera respuesta después de saber que no habían hecho nada, ¿saben cuál fue? Yo sí voy a consagrar Rusia al corazón de María. Y se corrió la voz. Juan Pablo I iba a hacer la consagración, pero no pudo hacerlo porque murió a los 33 días de un infarto, según se menciona. Por lo tanto, lo que tú estás mencionando es precisamente el dedo en la llaga, Armando. O sea, no puedo ni siquiera cuestionarlo, es la realidad. podría caber también la acción del maligno, Mario, ¿no? Por supuesto. Para Por evitar supuesto, esto. por supuesto que sí. ¿Por qué la del maligno? Porque miren, cuando se piensa en argumentos humanos contra la voluntad de Dios, no puede ser más que una intervención del maligno contra una petición del cielo. Porque mira, por ejemplo, el rey Luis XIV, le parecía una vacilada consagrar Francia al Sagrado Corazón de Jesús. Y decía, yo, el rey de Francia, metiéndome en estos asuntitos. No, de ninguna manera, eso es una vacilada, esos son rollos que no me corresponden. Y eso, Armando, le costó el reino. Y a su nieto, la cabeza. Y a Francia, un sufrimiento y mortandad espantoso con la Revolución Francesa. Y al mundo, la penetración expansiva de la masonería. ¿Y todo por qué? Por no hacer una, entre comillas, vacilada. Por eso te decía, estás metiendo el dedo en la llaga, hermano. Y desgraciadamente no hay otra respuesta. Esa es la realidad. ¿Preguntas, Pablo? Eso, Mario. A ti, Armando. Oye, y nada más porque esta está relacionada con esta, ¿me permites? Por favor, Silvia. Yo insisto en que la santificación de Juan Pablo II y la de Juan XXIII fue muy apresurada. O sea, un santo es porque hizo cosas extraordinarias. Y si yo no soy capaz de seguir una instrucción, una petición que me está haciendo la Madre de Dios, pues que como que no soy tan santa, ¿no? Esa es una interesantísima observación, Silvia, y muy cruda. Te voy a contestar, mira, con las palabras de Aquí se cayó. cardenal Norberto Rivera, cuando estaba en funciones como arzobispo de México. Y atacaban en ese momento mucho a Juan Pablo II por la canonización y se burlaban mucho de él, diciendo que iba a ser el patrono de los pederastas por su acción con Marcial Macié en cuanto a su protección de este líder y cabeza de los legionarios de Cristo. Y entonces
el cardenal contestó de la siguiente manera, que su respuesta en cierta manera también contesta tu comentario. Dijo el cardenal en aquel entonces en funciones, Rivera, dijo, un santo no es sinónimo de impecabilidad. Un santo es también un hombre con virtudes y pecador. Algunos más, algunos menos, pero al final de cuentas, con virtudes y pecados combinados. Y la iglesia consideró que sus virtudes eran de mérito a pesar de sus pecados y por eso es santo. O sea, en conclusión, los santos no son impecables. Están con pecados, no te digo que llenos, no, eso no me consta, pero con virtudes también. Así que eso nos debe ayudar a comprender de que nosotros también podemos aspirar a la santidad, porque sabemos mejor que nadie que somos también pecadores y que también aspiramos a tratar de ser mejores y evitar lo que más se pueda las fallas. Y a pesar de nuestras fallas, poder alcanzar la santidad, porque los santos no son impecables y por lo tanto podemos aspirar perfectamente todos nosotros a ello, considerando que sabemos que estamos llenos de pecados. Gracias, papi. Pero la pregunta es muy bonita, la verdad, muy cruda, pero también muy importante. Pablo, por favor. Sí. Buenas noches. Hola, ¿Puedo hacer? Víctor. Hola. Víctor, por favor, buenas noches. Gracias por Buenas noches a participar, todos. Víctor. Oye, Mario, Esperamos tu mira, participación, Víctor, por favor. gracias, Mario. Hace 2 años escuché que había un proyecto que esto es en los Emiratos Árabes, no sé si algo han escuchado en Abu Dhabi, ¿Cómo de no? de un complejo ¿Cómo que era no? una sinagoga, un templo y una mezquita. ¿Cómo no? Entonces eso es preocupante porque según dicen que para este año se inaugura, pero no sé si tú sabes algo al respecto, más ¿Cómo hay no? avances, porque yo me perdí un poco en eso, pero sí me quedé con la preocupación, la verdad. ¿Cómo no? En Abu Dhabi, una ciudad de Arabia Saudita, yo quiero decirles que Arabia Saudita es el país que más lucha porque el Islam se establezca en el mundo. Arabia Saudita paga todas las mezquitas que se construyen en el mundo. O sea, salen de ahí, del dinero de Arabia Saudita. Nosotros tenemos en México mezquitas hechas por Arabia Saudita. Y en una ciudad de Abu Dhabi, de Arabia, lo interesante y lo curioso del caso es de que en un sitio se establecieron varios templos católico, judío e islámico como una manera y consideración a la unión de las religiones del mundo. Esto obviamente nos llama la atención y hasta cierto punto nos preocupa. ¿Por qué? Porque sabemos que en los tiempos que vienen, que no están muy lejanos, el anticristo va a formar una religión única, en donde ya nos hablará de Cristo, nos hablará de Mahoma, nos hablará de David, sino nos hablará de un líder único. Y obviamente, pues para allá van estos conceptos de unirnos todos como hermanos, pero finalmente sin los conceptos que nos separan. Y por lo tanto, ahí está la falla. Porque, como dice San Pablo, no podemos unirnos en yunta desigual con los infieles.
¿Qué significa esa frase de San Pablo? Yo les pregunto, no podemos unirnos en yunta desigual con los infieles. ¿Qué significa? Estoy haciendo la pregunta, ¿eh? A todos. Que o sea, no hay una común unión, o sea, no tenemos en común Exacto. algo. Muy bien, O sea, Víctor, muy bien. Muy bien, o sea, no podemos desechar comulgar con ellos. nuestros dogmas, nuestros principios, simplemente por una unión fraterna. O sea, no podemos sacrificar lo más importante por otra cosa importante, pero que al final de cuentas no deja de ser menos importante porque se tratan de principios relacionados con Dios. O sea, la frase de San Pablo es clarísima. No podemos unirnos en yunta desigual con los infieles. Ahí está la respuesta y por lo tanto la alarma y el foco amarillo con respecto a esta unión. Gracias por esta pregunta súper interesante, No, Víctor. al contrario, Mario, muchas gracias. Por Mario, favor, Pablo. Bueno, Sí, Víctor, por favor. es referente ahorita, bueno, la situación que se está dando en Rusia y en Ucrania. Esto, bueno, he oído comentarios que es muy probable que este sea la antesala del nuevo orden mundial, porque pues va a generar desabasto, va a generar caída de bolsa, va a generar pues la peste, ¿verdad? Todas las guerras generan pestes, etcétera. ¿Tú cómo ves, Mario? ¿Crees que pueda llegarse pueda esta guerra desencadenar el nuevo orden mundial? O sea, darle paso al nuevo orden mundial. Claro que sí. Claro que sí, y es precisamente, fíjense bien, donde aparece el anticristo, porque en la Tercera Guerra Mundial se habla de la aparición y emergencia del anticristo, en donde él interviene para que se termine la guerra. Y entonces es aquí donde nos habla precisamente del nuevo orden mundial, porque este individuo con el poder de las naciones tiene la capacidad de detener una conflagración. Y es ahí donde precisamente empieza la admiración del mundo por él. Y obviamente, pues con todos los efectos desastrosos de una tercera guerra, me estoy refiriendo a lo que mencionaste, el desabasto, la mortandad por radiación. Por ejemplo, se habla de que Rusia tiene armamento, igual que China, al que no puede frenar Estados Unidos. Me estoy refiriendo a cabezas nucleares que atraviesan los polos de una manera ultrasónica. O sea, no se pueden detener. Rebasan nuestras capacidades para que haya un armamento que los frene. Y por lo tanto, obviamente, la contaminación por radiación y peor, la escasez de alimentos. Y recuerden, nosotros estamos muy cerca de Estados Unidos. Así que todo esto que mencionas sí tiene que ver precisamente con todo y por eso nuestra urgencia y nuestra comprensión de rezar y ayunar y pedir como lo estamos haciendo por la paz. Mario, pero entonces ahorita, por decirlo, estaríamos en los dolores de parto. Exacto, exacto. Porque las tribulaciones aún no empiezan. Exacto, exacto. Todavía no empieza. La tribulación se da con todo esto y más. Y obviamente la persecución, porque esta unión de las iglesias implica el cierre de nuestros templos. O sea, evidentemente con una persecución a sacerdotes, a obispos fieles a una iglesia milenaria y por lo tanto toda una serie de conflictos que representan la gran tribulación. Efectivamente, Víctor, así como lo planteaste. Por lo tanto, comprenderán con todo esto nuestra preocupación, porque fíjense, por ejemplo, esta frase de Putin. Le advirtió a Suecia y a Finlandia que no se unieran a la OTAN porque sufrirían consecuencias. O sea, ¿cómo es posible que un individuo que tiene 22 años en el poder se atreva
a ordenarle a dos naciones independientes, soberanas, con grandes recursos, que no se unan a la OTAN. O sea, en otras palabras, que quedemos inermes para que tú nos invadas, igual que lo estás haciendo con Ucrania. Y ustedes dirán, no, eso no puede ser. Sí, ya sucedió. Stalin invadió Finlandia en la Segunda Guerra, así como lo oyen. Y por lo tanto, perfectamente se puede dar. Y comprenderán que en esas circunstancias, la Comunidad Económica Europea y la OTAN, independientemente de que Suecia y Finlandia no están en la OTAN, dirán, es que no podemos permitir esto. Y por lo tanto, la paz se encontraría en un gravísimo riesgo. Oye, Mario, perdón, porque bueno, sabes que la OTAN son países globalistas. Tengo entendido que Putin y Trump no son antiglobalistas. Y también, bueno, escuché por ahí que Soros está detrás de toda esta guerra, de este conflicto. Inclusive Rusia pensaba pues encarcelar, según dicen, a Soros, ¿verdad? Pero igual no hay cierta seguridad en lo que estoy diciendo. Pero no sé si algo pudiera hacer por ahí también, de que pues por ser antiglobalistas, pues precisamente quieren, o sea, los globalistas están provocando en parte también este conflicto para lograr su nuevo orden mundial. No sé si por ahí también pueda ir. Claro que sí, Víctor, es que detrás de toda esta humareda, recuerden que están los hilos de la masonería internacional. Sí, porque para mí es una planguerra como la pandemia, la verdad. Claro, claro, planeada. De hecho, la primera y la segunda lo fueron también, Víctor. Hoy Sí. lo sabemos con mayor claridad. Por lo tanto, evidentemente, detrás de todo esto hay muchísimos otros intereses ocultos que nos hacen estar altamente preocupados y que por lo tanto tenemos que de verdad, pedir continuamente que Dios tenga misericordia y que no permita la tercera guerra, que desgraciadamente está profetizada. Pero que recuerden, nosotros podemos empujar, si somos en suficiente número, a que sea después de nuestra expectación de vida. Como lo fue la Tercera Guerra Mundial en 1962. Así de literal. Fíjense, de 1962 la estamos empujando a 2022 o más. O sea, es un buen trecho. Comprenderán, por lo tanto, el poder de estos recursos. Así que no los minimicemos, sigamos haciendo insistentemente nuestras peticiones y nuestro ayuno por este don maravilloso que tenemos que merecernos. Desgraciadamente, el pecado, Víctor, atrae todas estas desgracias y hoy en día, más que nunca, se está ofendiendo a Dios. Nada menos el pecado del aborto. Cada año se asesinan, escucharon bien, se asesinan a más de 52 millones de bebés en el mundo, por todos los países en donde se ha legalizado. Y en nuestro país, en México, tenemos ya 4 ciudades donde es legal el aborto. Obviamente, para allá va Morena para hacerlo en todo el país. Porque casualmente los estados donde hoy ya es legal es donde lo ha empujado Morena. Así que todo esto es precisamente lo que atrae el pecado y especialmente este que es el crimen del aborto y también tantísimos otros más que ocurren en el mundo y que por lo tanto tenemos que estar pidiendo reparación con nuestras oraciones y ayuno y no desesperarnos, sino hacerlo con mucha paciencia y constancia. Es importante todo lo que has dicho, Víctor. Muy, muy interesante tus preguntas y tus comentarios, como Gracias, Mario. siempre.
Al contrario. Al contrario. Al Gracias. contrario. ¿Preguntas, Pablo? Sí, tenemos una, es de Gerardo Telles y dice, buenas noches a todos. ¿Hasta qué punto es permitido o no se ofende a Dios viendo películas o series con temática de magos o brujas? Es, como siempre, tan interesante tus preguntas, Gerardo. Mira, Gerardo, cualquier tema que ofenda uno de los mandamientos de Dios, cualquiera, es complicidad y pecado. Por ejemplo, yo no puedo ver un documental o película pornográfica. No puedo, no debo. ¿Por qué? Porque me vuelvo en cómplice. Al contrario, tengo que estar pidiéndole a Dios perdón por esa película, por ese documental, por esa serie, lo que sea. Y lo mismo cuando se trata de satanismo, brujería, superstición, porque contradicen al primer mandamiento. El primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y hablé hace rato del sexto. ¿Qué quiere decir esto del sexto y del primero? Tiene mucha importancia, Gerardo, porque el primero es 6 veces más grave que el sexto. Y a veces hay personas que piensan, ay, pues no tiene nada que ver, mira, se trata de brujería, de hechizos, de satanismo. A ver, ¿de qué se trata? No, espérame, es gravísimo. No puedo ver eso porque contradice mi fe, porque estoy pisoteando los mandamientos. Así que tu pregunta verdaderamente es muy importante, Gerardo. Gracias. ¿Preguntas, Pablito? Gracias, doctor. A ti, Gerardo. Oye, Mario, soy Fernando. Hola, Fer. Oye, Mario, la misa, la instituyó Jesús, pero todo lo relacionado a la liturgia, ¿cuándo fue que dijeron así se va a hacer la misa y quiénes estuvieron ahí para que, es que hoy que fui a misa, la vi con detalladamente, es un tesoro, la misa. Entonces, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tú estás leyendo un libro precioso precisamente sobre ese tema, ¿eh? Que es ese libro escrito por un hombre muy santo y precisamente te hace descubrir el valor de la Santa Misa. Bueno, la Santa Misa partió de la última cena de Jesús, pero también se complementa con la pasión y muerte. Y la Iglesia, en esos últimos 2000 años, a lo largo de concilios, ha ido corrigiendo, aumentando más y más y más la Santa Misa hasta pulirla como hoy en día la tenemos. 2000 años. Por ejemplo, el Concilio de Trento tenía a la misa tridentina, por eso Trento, tridentina, Trento, como el non plus ultra y que no podía cambiarse. O sea, tenía que hacerse en latín y para siempre. Sin embargo, otro papa con el mismo poder que en el concilio se dio por un papa, también hizo la misa actualizada como fue San Juan 23 y Pablo VI. Y hoy en día, el Papa Francisco también permite la misa tridentina con la autorización de los obispos de cada lugar. A lo que voy, la misa ha tenido una evolución que representan los 2000 años que nos anteceden con el tabique o la construcción inicial o los cimientos de la última cena y la pasión de Cristo, que están consideradas en este acto litúrgico que se llama la Santa Misa. Por eso
La misa es lo más perfecto en oración que podemos hacer. Reparación, acción de gracias y petición. Recuerden la palabra mnemotécnica, ARPA. A, acción de gracias. La mejor manera de dar gracias a Dios. R, reparar nuestras ofensas. P, pedir. Lo mejor que podemos pedir es a través de la Santa Misa. Y A, la última letra, alabanza. Lo mejor que podemos hacer para alabar a Dios y darle gracias es la Santa Misa. Así que son 2000 años entre concilios y papas que nos han traído la misa como hoy en día la tenemos. Y podemos escucharla en latín y podemos escucharla en nuestro idioma vernáculo, o sea, el idioma de cada país, y hasta bailar en ella como lo hacen los africanos, pero al final de cuentas, en todas partes es el mismo contenido. En todas partes en el mundo. El mismo día, las mismas lecturas, en todas partes donde se celebra una misa católica, es igual. Esa es la Santa Misa, Fer. Una pregunta muy, muy importante. Sí, gracias. A ti. ¿Preguntas, Pablo? Ya son todos los que están en el chat por el momento. Yo les agradezco a todos por su participación. El sábado próximo es 25 y nos lo va a dar el tema nuestro queridísimo René. Su tema es el último sábado de mes y nos vemos primeramente Dios en el sábado con el tema que nos va a traer René. Y por favor sigan participando y sigan preguntando y gracias por su madurez de sus preguntas y sobre todo, sigamos con nuestra oración y ayuno y guardando los mandamientos y pidiendo por la paz. Y pidiendo mucho por la consagración de Rusia que va a ser el sábado próximo, el 25. El Papa Francisco finalmente aceptó. Y por no es sábado, Mario, es viernes. Correcto, perdón, el 25 es viernes, correcto. El 25 es viernes, claro, correctísimo. El viernes 25 va a consagrar a Rusia y por lo tanto tenemos que estar muy atentos a ese evento y pedirle al Papa que tenga mucho valor para que lo haga como lo ha pedido la Virgen. Gracias a todos. No sabes si se va a transmitir. Gracias por sus preguntas y terminamos Mario, con una oración. La oración es... Mario. Ya lo rezamos. Perdón, Pablo, ¿ibas a hacer un comentario? Sí, lo que pasa es que Anita había preguntado si se iba a transmitir. Esa es una buena pregunta, señora. No lo sé. No sé si se transmitirá, pero podemos meternos al Vaticano a través de internet para preguntar esto y saber a qué hora se va a hacer, porque el Papa seguro que ya tiene una hora establecida para la consagración. Así que podemos investigar eso para saber si podemos escucharlo y estar atentos a eso, que lo más seguro es que sí, porque si sabemos la hora, podemos en nuestro horario adaptarnos a esa hora en el Vaticano para escucharlo. Doctor, perdón, entonces, esa de fecha de 25 de marzo, ¿era la que originalmente había pedido la Virgen? Buena observación. No. De hecho, la Virgen solamente pidió la consagración en un día específico y en una hora específica en la que todos los obispos del mundo se reunieran con el Papa. Estoy hablando de todos los que lo aceptaran, porque no podemos forzar a quienes no quieran, O sea, hay obispos que pueden no aceptarlo y al final de cuentas no se cuenta con ellos, pero por todos los obispos que de buena voluntad lo acepten, en esa hora y en ese día que se unan al Papa es suficiente. Por lo tanto, no se refería a una fecha a la Virgen, pero sí se refería a que fuera en 1925 o a la mayor brevedad posible. Imagínense, gracias. Ya tenemos un siglo de retraso. Digo, casi un siglo de retraso. Así que con eso comprenderán ustedes que obviamente la fecha ha sido lo de menos. Si ya tenemos un retraso de un siglo. Doctor,
Por Quiere favor. decir consagración. Consagración ¿Qué? quiere decir que una persona, un país, se pida que pertenezca a una devoción especial. En este caso, que Rusia entre a ser consagrada al corazón de Santa María. Y como dijo Jesús a Lucía, que para él era muy importante que esto sucediera, específicamente Rusia y específicamente el corazón de María, porque de esa manera se notaría el poder de Dios de lo que va a pasar después. ¿Sí me estoy Gracias. explicando? ¿Sí me estoy explicando, Marta? Sí, doctor, gracias. Al contrario, Marta, gracias por su preciosa pregunta. Gracias a todos También, por asistir. Mario, Mande, Pablo. perdón que te interrumpa, pero también hay un mensaje de Tina y Anita que nos habían puesto en el chat, pero también habían alzado la mano. No sé si quieren abrir su micrófono para comentarlo. Tina, Anita, por favor. Sí, muchas gracias, Pablito y doctor. Nada más para actualizarles, durante el círculo bíblico tomaron finalmente control de la cuenta de Tina y lo que me llamó mucho la atención es que no se respondió en ningún momento ninguna de las llamadas desconocidas, lo cual pues nos alerta todavía más porque quiere decir que pueden tener acceso a controlar nuestra cuenta incluso sin haber tomado una llamada desconocida. Por favor, estén muy atentos. Así es. Es muy válida su alertamiento, Anita. Y por favor, tratemos de evitar ya, contestar una llamada, aún de las personas que conocemos, y solamente estemos atentos a lo que pueda ser otro medio de comunicación que no sea el WhatsApp. A lo mejor un mensaje, por mensajería y no por WhatsApp, pero sí solamente atentos y a no contestar. Eso es muy importante porque en el momento en el que contestamos a una X llamada, recuerden que tienen acceso tecnológico estos hackers a nuestros contactos personales. Oye, Mario, perdón, pero dice esta Anita que no llamaron, por lo tanto, tienen acceso a controlar nuestro teléfono por ellos mismos. ¿Qué se puede hacer aquí, Anita? Ay, Silvia, pues esa pregunta quisiera yo poderla responder, pero justo es lo que no sabemos cómo lo podamos evitar, porque yo estaba segura que no contestando era una forma de prevenir, pero lo que acabo de ver hace 2 horas es completamente distinto. No contesté una sola llamada y aún así tomaron control del teléfono de Tina. Lo que me queda es repetir el proceso, cambiar el número, Eso. cambiar el chip y no instalar el WhatsApp, pues en un buen rato hasta que no tenga noticias de mis contactos cercanos de que ya no hay ningún tipo de llamada o mensaje sospechoso. Exacto. Pero aquí también, perdón Mario, Sí, pero aquí Male. lo grave es, ¿qué pasa, por ejemplo, si te habla tu hermano o tu hermana o tu hija? Pues tú estás al pendiente, no puedes no contestar la llamada, porque si tu hija está fuera y está sola, no sabes si es algo que sea urgente para ella o que necesite, o al pasar por ella, o ya ven por mí, o lo que sea. ¿Cómo saber? O sea, tienes que contestar, no puedes evitar la llamada de una hija tuya. Exacto. Aquí el punto es el WhatsApp. Si no entiendo bien, Anita, el WhatsApp sería el medio por el que nosotros no deberíamos de estar contestando nada. Por todo. Es que están trabajando a 2 vías. Digamos que la primera es el WhatsApp, efectivamente. Desde ahí no hay que contestar llamadas de personas conocidas o desconocidas. Si le habla por teléfono, por decir su hija, devuélvale la llamada desde una llamada normal, no desde llamada de WhatsApp. Márquele desde el teléfono de manera normal y confirme que es ella.
pero Ok. no tomen Ajá. llamadas que Esa es muy entren buena, esa es de muy buena, WhatsApp. esa es muy buena idea. La ¿Cómo verdad, no? muchas ¿Cómo gracias. no? ¿Cómo no? Sí, En fin, ahí estábamos entrando al terreno, ¿no? Se trata de que el WhatsApp lo dejemos como preocupante y pendiente y utilicemos las vías normales de comunicación para en un momento dado comunicarnos y tener precaución, tomando en cuenta que Tina y Ana no nos pueden estar llamando por ningún otro medio hasta que no cambien el chip. O sea, otro número. así es, doctor. Y por otro lado, las llamadas de números desconocidos que tratan de enganchar, esas sí las están haciendo desde teléfono normal. No son llamadas de WhatsApp. Por eso yo comentaba que hay que tener cuidado por ambos Exacto, lados, por WhatsApp y también por exacto. teléfono Todos los normal. teléfonos desconocidos hay que tener la política de evitar contestar por el riesgo de lo que eso implique. Ujú. Oiga, perdón, ¿no han hecho denuncia al Ministerio Público o a la Policía Cibernética? Ana, Nosotros vivimos en Estados Unidos, entonces el método que se me ocurrió fue levantar una denuncia virtual a través de la página de la Fiscalía General de la República, pero pues, realmente yo no sé qué seguimiento le puedan dar considerando que estamos fuera de territorio nacional. claro. Pero en Estados Unidos seguramente deben de tener otras políticas para ese tipo de hackeos, especialmente en WhatsApp, porque WhatsApp es una plataforma norteamericana. En fin, es cosa de que a lo mejor se puede investigar allá sobre el tema. Pero por lo pronto tomemos en cuenta todas esas precauciones muy importantes que nos han alertado Anita y Tina. Gracias, Ana. Cuídense mucho, doctor. Un saludo Igualmente, para todos. igualmente. Igual, Anita, gracias. Que Dios los bendiga a todos. Nos salimos. Que Dios los bendiga y estamos en contacto. Gracias, Mario. Buenas noches. Bye, Buenas noches a gracias. todos. Gracias, Mario. Buenas Igualmente. noches. Igualmente. Adiós, a Mario. todos. Adiós. Buenas noches. Saludos a Lulú y a Silvia. Gracias. igualmente Gracias, a todos. compadre. Aquí estamos. Igualmente, Sara. Gracias. Saludos. Te manda saludos, Lulú. Gracias. Gracias. Vine a tomar